A continuación, Animal Político. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Animal Político, con la conducción de Fabricio Villamar. Hola, qué gusto saludarles nuevamente. Este es nuestro segundo programa de Animal Político, en donde sacamos el animal y el político que todos llevamos adentro. El día de hoy me he dado el gusto de invitar a dos buenos amigos. Vicente Albornoz, economista de la PUCE, medio contemporáneo, exdiputado provincial por Pichincha, escribidor de libros, comentarista radial de temas de la economía, que nos hace más fácil entender qué es lo que pasa con la economía, y algunos lo han calificado como el heredero intelectual de Osvaldo Hurtado, para que vayas viendo lo que se dice de vos. Y la segunda persona que nos acompaña el día de hoy es mi pana, mi colega, mi compañera de bancada en la asamblea, Anita Galarza, reina de Ambato, campeona de oratoria, le gusta la música y fue miembro del directorio de Radio La Hora, asambleísta por Tungurahua. Bienvenida. Y este es el espacio en donde yo me doy el gusto de soltarme la corbata y hablar con mis panas de todo y de nada. ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches Fabricio, buenas noches. Un gusto estar aquí, Vicente. Fabricio, veo que sigues con la corbata puesta. Arreglemos este problemita de una vez, tienes toda la razón. Y dado que solo quería hacer un pequeño comentario, y es que aquí lo que tú buscas sacar el animal y el político que todos llevamos dentro. Yo quería hacerles un chiste para empezar así con el ambiente distendido. Quería preguntarles, ¿cuál es la definición de ego? Ego. No. El ego es el pequeño mashi que todos llevamos dentro. A ver, cuéntame un poco, Anita, de tu vida. O sea, ¿cómo llegas a la política? ¿Qué estabas haciendo? O sea, ¿qué se te ocurrió para meterte en esto? ¿Qué se me ocurrió? ¿En qué estaba pensando? Bueno, realmente, ¿qué estaba pensando en ese momento? Claro, yo como ciudadana lo que veía es que no existía, al menos en mi provincia, una representatividad que sea la voz de lo que como ciudadanos considerábamos que estaba pasando en el momento político oportuno. Teníamos 3 asambleístas totalmente rendidas ante el correísmo, un asambleísta que es Luis Fernando Torres, que sí hacía oposición, pero no me sentía representada. Había muchas cosas que yo quería que esos asambleístas digan por nosotros. Se supone que los legisladores son la voz de sus mandantes dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, que están para obedecer las órdenes de los mandantes y no de un tirano. Se presenta la oportunidad y no solamente la propuesta vino de CREO, que es el movimiento al cual yo me pertenezco, sino de varias otras organizaciones políticas. Vea eso. Carpetas hubiera. Pero realmente yo decidí ir con CREO porque tiene una línea en la que la democracia prima por sobre todas las cosas. Hay respeto, siempre se busca la gobernabilidad, la solución a la problemática de la ciudadanía, que en este momento y en ese momento también era la falta de empleo, y justamente también la lucha contra la tiranía, la cleptocracia de la que tanto hablamos. Sí. Vicente, tú ya fuiste asambleísta, no, tú fuiste diputado. Yo fui diputado, correcto. Tú fuiste diputado, la gente ya no se acuerda de tu paso por el Congreso. Es que la gente tiene memoria selectiva, solo se acuerda de lo bueno. Cuéntame, ¿qué tal el paso y por qué no volviste a la política activa? ¿Por qué no te volviste a lanzar? A ver, la gente te reconoce y creo que respeta muchísimo tu criterio económico. A ver, yo llegué en realidad de casualidad al Parlamento en esa época, al Congreso en esa época. Yo era diputado alterno de Pedro Pinto, y Pedro Pinto a algún momento renunció para ser electo vicepresidente de la República cuando Gustavo Noboa asumió la presidencia. Entonces no estaba planificado que ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 30 años, 30 años recién cumplidos. Estaba por cumplir 31.
Sí. Le están fallando los números. Está fallando la memoria, que es más grave. Y fui por un tiempo el más joven de los diputados. Ya voy a contar qué pasó con el único que era más joven que yo. Y es una de las razones por las cuales no estoy en política ya. Yo estuve ahí por casualidad, en realidad, y fue una experiencia tan interesante como agotadora y como infructuosa. Es decir, en el fondo mi trabajo en el Congreso fue o era tratar de frenar proyectos de ley inútiles, y creo que aprobé 1 o 2 proyectos de ley. Es decir, yo fomenté 1 o 2 proyectos de ley, pero básicamente trataba de frenar proyectos destructivos de mis colegas. Y la verdad, es un trabajo bastante destructivo y agotador eso de evitar que los colegas aprueben cosas que en mi opinión y en base a la información que yo tenía y en base a los análisis que yo hacía eran inconvenientes. Lo trágico es que 3 años después de yo haber salido del Congreso, todo lo que yo había frenado ya estaba aprobado. Nah. Todo lo que yo había evitado que se apruebe, que era un alto ahí de proyectos de ley, supongo que ahora ya usan en digital, pero en esa época era un alto ahí de proyectos de ley, todo estaba aprobado en cuestión de 3 años. Ani, si es que le encontraras a Rafael Vicente Correa Delgado en la calle, ¿cuáles serían las 3 palabras con las que te referirías así inicialmente? Devuelve la plata. 3 palabras, devuelve la plata. Doctor Vicente, te pasó lo mismo. Rafael Correa se acordaba de ti en cada enlace, es decir, esto economista de la oligarquía, les decía. Y tú planteabas que tenían unas cifras económicas del país que tú manejabas, que el presidente te decía que estaban equivocadas, y a la vuelta de todo este tiempo el presidente Moreno básicamente te da la razón. Bueno, a mí no me da la razón ni Moreno, ni me quita la razón Correa. Yo nunca tuve la razón, yo simplemente tuve los datos. Y lo único que hacía es resumir los datos, analizar los datos y decir, miren, estamos yéndonos hacia una situación cada vez peor. O sea, yo no soy dueño de la verdad es una cosa que existe independientemente de lo que yo diga o no diga, pero es cuestión de ponerse a revisar con paciencia y con detalle los datos, y los datos decían, el gobierno está gastando demasiado porque esa es la única manera que tiene de seguir siendo popular, y en base a ese gasto excesivo, medio le tiene a la economía boyante, pero también se está endeudando hasta las narices. ¿Cuáles son los datos reales de la economía que tú estás viendo y cómo se siente la economía en tu provincia, Anita? Bueno, Ambato resulta ser una de las ciudades con mayor desempleo del país. Y es lamentable porque en algún momento Ambato fue una de las principales ciudades en empleo, en comercio, porque es una ciudad, una provincia, Tungurahua, de mucho comercio. Y me entristece porque esto es fruto de un gobierno corrupto, que lo que hizo fue justamente tener un gasto extremado. Obviamente ellos no, los que se han robado la plata no pueden tener aquí el dinero porque no tendrían cómo justificar, lo han sacado fuera de nuestro país, por lo tanto no hay el circulante necesario para que se estimule la economía. Vicente debe entender muchísimo más de lo que yo les puedo estar comunicando, pero sí, es por eso que en estas últimas elecciones del 2 de abril, nuestra propuesta, la propuesta del cambio, ganó de una manera inmensa. Lastimosamente Tungurahua, mi provincia, no tuvo el presidente que quería, pero la gran mayoría de legisladores somos de oposición, y yo pienso que estamos batallando para ser la voz de la ciudadanía y representar los intereses del pueblo, no de movimientos. Oye, en temas económicos, ¿en serio cómo estamos? A ver, sin espantar mucho al televidente, no así fresco nomás. Estamos medio anestesiados sería la palabra. O sea, no estamos conscientes de lo mal que estamos, para ser sincero. A ver, el problema es que durante el gobierno de Correa, el único motor que hubo para la economía fue el gasto del gobierno, porque el motor que debería haber normalmente en la economía es la inversión privada. Eso no hubo porque le trataron mal a los inversionistas, y además los inversionistas, lo poco que invirtieron no fue en los sectores más productivos, sino más en el comercio y no en la producción. Y nos olvidamos que en economía lo central es producir, eso es lo clave. Entonces el país dejó de invertir en producir y nos dedicamos a vivir de las rentas del petróleo, lo cual suena muy divertido hasta que el petróleo se acabó. Entonces ahora el motor de la economía, que es el gasto público, está
claramente yéndose hacia abajo porque no hay plata y no hay cómo seguir endeudándose más, y lo que está haciendo el gobierno en reducir el gasto público está en la dirección correcta. Yo creo que hasta debería ser un poco más ambicioso, pero claro, lo que vamos a ver es que como hay menos gasto del gobierno, entra menos dinero a la economía, se va a ir desacelerando la economía, y si se cumple la predicción del gobierno del crecimiento de todo este año, vamos a terminar el año en recesión, lo cual implica menos empleo, o sea, más desempleo, más pobreza, menos comercio, menos producción, y eso desgraciadamente no hay una receta mágica para solucionarlo. Si es que ese es el ambiente económico, Anita, ¿cuál es la respuesta política para poder superar ese momento? Es decir, ¿qué les sirve a los ecuatorianos que nos están viendo desde la actividad que nosotros tenemos que hacer en la Asamblea? Bueno, como legisladores nosotros tenemos que legislar y fiscalizar, y son dos cosas fundamentales que no pueden separarse, porque obviamente nosotros, sobre todo la oposición, estamos planteando propuestas para aumentar el empleo, llamar a la inversión extranjera. Evidentemente haya una inyección de capital, la gente tenga poder adquisitivo y así entremos en un círculo virtuoso económico. Eso es lo ideal. Nosotros de hecho queremos el éxito del gobierno, el éxito de este señor presidente, nos guste o no nos guste, es el presidente, pero es el éxito del país. Así que nosotros apoyaremos cualquier iniciativa en la Asamblea Nacional para que se estimule nuevamente la economía. Pero la fiscalización también es muy importante, porque si nosotros generamos riqueza, no queremos que esa riqueza se vaya a la cuenta de unos cuantos vivarachos, sino que esa riqueza vaya a salud, a educación, pensiones jubilares, obras. Está muy bien que se hagan obras y no podemos tapar el sol con un dedo, se las ha visto en esta última década, pero es tan difícil, señores revolucionarios, hacer obra y no robar. No sé dónde se encuentra la dificultad. Claro que para ellos resultó fácil pues hacer sus mañas, si es que no existía una fiscalización en la Asamblea Nacional. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, que es María José Carrión, parece abogada defensora del vicepresidente Jorge Glass, pero lo importante es que tenemos legisladores como por ejemplo de tu talla, Fabricio Valiente, sinceros, trabajadores, y sobre todo que nosotros no estamos para rendirle pleitesías absolutamente a nadie más que no sea el mandante, que es el pueblo ecuatoriano. Oye, Vicente, te hago una consulta así que siempre te he querido hacer. Somos amigos con Vicente desde las épocas de la universidad, él estudiaba en economía, yo estaba en la facultad de al frente, quería preguntarte, ¿lo que tú planteas tiene un sentido político? ¿Te consideras un economista de derecha? ¿Los números son fríos? ¿Cuál es la diferencia en la economía, en la visión desde la izquierda y la derecha? Es decir, cuando sale alguien del gobierno nos dices que esa es la visión neoliberal, nos quieren llevar al pasado. ¿Cuál es realmente la visión con la que los ecuatorianos deberían comulgar? O sea, ¿qué es lo que está pasando en números en esta diferencia entre izquierdas y derechas planteadas desde el gobierno? Yo creo que los ecuatorianos deberíamos darnos cuenta que estamos en el siglo XXI. Y no por el socialismo del siglo XXI, sino porque hace más de 25 años ya cayó el muro de Berlín. Y básicamente desde ahí ya no es cuestión de ideologías políticas, o sea, de ideologías políticas en la economía. La economía funciona gracias a las empresas privadas. Necesitamos un Estado fuerte que ponga normas, que haga que esas normas se cumplan, pero que no se ponga a interferir en el funcionamiento de la economía, y al mismo tiempo que se preocupe por los más débiles y les dé oportunidades similares al resto. No es mucho más, y ese es el modelo económico que ha tenido éxito desde Chile hasta la China, Fabricio. La China comunista tiene básicamente ese modelo económico en el que el Estado cada vez se mete menos en la economía y deja que las empresas privadas se encarguen de la producción, y tú puedes ver Europa y Estados Unidos y el Japón y Corea del Sur y Nueva Zelanda y Australia, todos les va bien con una política económica en la cual la producción está en manos del sector privado, hay un Estado fuerte que hace que las leyes se cumplan y funcionen, y finalmente un Estado que se preocupa de dar educación, salud y poner las reglas de juego similares para todos. Lo demás hay que dejar que lo haga la gente, no los brillantes burócratas que además no son tan brillantes y que a veces están defendiendo sus intereses privados y no lo que ellos hablan, el interés general. No, están defendiendo sus intereses privados, sus bolsillos y quién sabe qué otros intereses. Entrando a la parte personal, la Ani tiene 2 guaguas, 2, ¿verdad?
Cuéntanos de tus guaguas, ¿qué haces en el deporte? ¿Haces deportes? O sea, ¿cómo te mantienes del cuento? A ver cómo funciona esto. Me mantengo comiendo un montón. Bueno, sí, tengo 2 hijos, mi hijo Paquito, mi hija Ana Paz, los 2 son chiquitos. Mi hijo tiene 2 años 9 meses, mi hija Ana Paz tiene 1 año 5 meses, son pequeñitos, tengo que dividir mi rol de legisladora. ¿Y alcanzas? Es decir, ¿se puede hacer todo al mismo tiempo? Bueno, afortunadamente, como ustedes conocen, las mujeres somos multitarea. Entonces, es cuestión de organizarse y ser responsable en todos los espacios en los que nos manejemos. Disfruto mucho de ser mamá, siempre soñé con ser madre, siempre soñé con tener una linda familia y la tengo. Mis hijos realmente son lo más maravilloso que me ha pasado y de hecho también fueron un pilar fundamental de la motivación que yo sentí para asumir este reto político, ver este país que probablemente podrían heredar nuestras generaciones y nosotros amamos a nuestros hijos, queremos que tengan un país de derecho, pero también de libertad, un país donde nuestros hijos no tengan que asumir las deudas de un loco del ático despilfarrador y sí, trabajar para que nuestros hijos tengan esa educación también por los adultos mayores, porque todos iremos por ese camino. Hincha del Macará, del técnico universitario, ¿y cuál es el otro? Mushurruna. El Mushurruna. Bueno, yo les apoyo a los 3 equipos, no es una respuesta política. Yo soy fan de la selección nacional. Por ejemplo, cuando juega el técnico con otro equipo, siempre que no es de Ambato, siempre le iré al técnico y así. Pero cuando es un clásico ambateño, sí me voy un poco más por la celeste. El Macará. El Macará. Doctor Vincent, hace un rato decíamos que tú te gastas toda tu plata en mujeres. Es correcto. Estoy casado, felizmente casado, y tengo 3 hijas mujeres. Entonces en la casa son las 4 y yo, entonces sí, de vez en cuando amanezco un domingo con 4 mujeres en la cama. ¡Qué suerte! Pero claro, todas y cada una es más bonita que la otra y son una bendición de Dios. ¿Cómo es el país que quieren para sus hijos? Yo quiero un país de libertad, un país en el cual puedan explotar al máximo sus capacidades, sus potenciales. Tengo una hija que es muy buena en matemáticas, tengo 2 que son muy buenas en arte, en dibujo. Que exploten eso, cada una explote eso y le aporte a la sociedad lo mejor que pueda. Pero para que eso funcione se necesita un sistema de mucha libertad económica, obviamente con normas, con leyes, y al mismo tiempo quiero un país solidario y en paz. Y para que haya paz en un país se necesita que todos tengan oportunidades similares y que aquellos que necesitan más, porque por alguna razón son más débiles, ya sea porque están en la tercera edad o porque nacieron en una familia pobre o porque nacieron con algún tipo de limitación o porque tienen un problema de salud, el Estado les ayude. Y no solo desde un punto de vista de generosidad, sino también desde un punto de vista de que una sociedad en la que hay menos pobres es una sociedad en la que hay más paz, en la que hay más tranquilidad, una sociedad en la que hay menos gente que ha perdido todo porque tuvo una enfermedad grave, es una sociedad en la cual hay más sentido de igualdad, y eso es lo que yo soñaría para mis hijas. En Quito, ¿cómo te sientes? ¿Esta es la ciudad que tú quieres? ¿O qué le harías a esta ciudad? Yo adoro mi ciudad de Quito, soy enamorado de mi ciudad de Quito, a pesar de que tengo un abuelo ambateño, una abuela riobambeña. Esta es la historia de un montón de gente. Una bisabuela guayaquileña. De Chagras normalmente, sí. Claro. Yo analizo, yo tengo antepasados de casi todas las ciudades importantes del Ecuador, excepto de Cuenca. No sé por qué, ahí ves en el mapa de mis antepasados, no, Cuenca es los únicos que no hay, pero tengo Loja, Riobamba, Guayaquil, Babahoyo, Ambato, Ibarra. Por ahí están todos mis antepasados. Lo Pilas le viene por Ambato. Pero el antepasado ambateño, 3 generaciones antes, era quiteño. Eran quiteños, pero que emigraron a Ambato. Pero en todo caso, yo soy un loco enamorado de mi ciudad, adoro mi ciudad, enseño a mis hijas el himno de Quito, versión de adeveras,
la que dice que... O ciudad española en el Ande, o ciudad que el Incario te amó, porque te hizo Atahualpa el Grande y también porque España te amó. Ese es el himno de veras. Y eso es un poco, yo sé que es simbólico, obviamente, Atahualpa, no creo que el Incario soñó con Quito, pero es una manera de decir que somos toda esa herencia que tenemos de todos los lados, de todas las migraciones que ha habido, y eso somos los quiteños, y yo estoy muy orgulloso de eso. Ahora, que Quito sea una ciudad complicada, congestionada, en la que sufrimos del tráfico y todo eso, es verdad, pero no por eso voy a dejar de estar locamente enamorado de mi ciudad y cantarle a mi ciudad. Y la última vez que canté bien cantado el himno de Quito, me dolió muchísimo, fue una ciudad que también quiero mucho, pero fue en Latacunga. ¿En serio? Sí, una corrida de toros en Latacunga, fue la última vez que canté así, desde el fondo del pecho, la canción de Quito que tanto quiero. Claro, porque para irte a ver toros tienes que irte ahora a Latacunga. Correcto, pero cantamos el himno de Latacunga, que yo nunca había oído, bonito también, y el himno a Quito, caramba. Anita, mucha gente te ve como una probable candidata a la alcaldía de Ambato. ¿Tú cómo te sentirías en esto? Bueno, la gente se acerca en la calle, me pide, pero yo pienso que estoy en un reto que me lo he planteado de manera personal, que es la asamblea. A mí me encanta ser asambleísta, de verdad disfruto, y tú te has dado cuenta y ahora me decías, me encanta el debate, qué pena que no me dejan debatir en el pleno, no entiendo por qué. Pero si es que la gente quiere en algún momento que yo llegue a la alcaldía de mi ciudad, tendría que evaluar un poco los tiempos. Siempre me gusta asumir los retos con mucha responsabilidad, sentirme preparada para dar lo mejor de mí, porque al igual que Vicente, que está enamorado de Quito, yo también estoy inmensamente enamorado de mi ciudad. Me hizo su reina cuando tenía apenas 17 años. Anita, ¿fue reina de Ambato? Sí, fui reina de Ambato. Y como reina de Ambato luego fuiste Miss Ecuador. Miss Ecuador Mundo en el año 2010. Pero ahí nacieron mis hijos, ahí conocí al amor de mi vida. Ahí está mi familia, yo escucho Ambato y se viene a la mente todos los recuerdos más hermosos. Ambato también me permitió representarles en la asamblea, así que si es que llegase el momento, probablemente lo analizaría, pero tal vez me estoy formando para algo un poco más alto, pero veremos si es que así la ciudadanía lo quiere. Tú eres psicóloga. ¿Cómo interpretas tu fobia a las alturas? Tengo fobia a las alturas, más a las ratas. Sí, y les fiscalizo, de hecho. Oye, doctor Vicente, ya conocemos al Vicente, el académico, el padre, el amigo. ¿Cuáles son tus más grandes miedos y tus más grandes aficiones? A ver, tengo una curiosísima afición. Me fascina la historia económica de la colonia. Yo sé, es rarísimo, pero yo sé, nadie más, pero soy un apasionado de la historia económica de lo que hoy es el Ecuador, digamos, de la Real Audiencia de Quito, de la época colonial, porque ahí se formó el Ecuador que tenemos hoy día. Y eso es así como mi gran afición. El gran miedo que tengo es que los ecuatorianos sigan eligiendo mal. Ese es mi gran terror, porque ya han elegido mal bastantes veces. Lo grave sería que sigan eligiendo mal y el gran miedo que tengo es que no logremos llegar a los que piensan distinto a nosotros y convencerles que han elegido mal y que sería bueno que cambien su forma de ver el mundo y empiecen a elegir bien. Obviamente hay minorías, pero si uno ve quienes han ganado las últimas elecciones presidenciales, llevamos 1, 2, 3, 4 o 5, no me acuerdo, de elegir mal, 5 o 6. La última pregunta, porque ya nos dijeron que se nos acabó el tiempo. Cuenten una cosa. Votan, si es que ustedes tuvieran que apostar, ¿Glass se mantiene en el puesto o cae? ¿Por cuánto tiempo? Pongan ustedes. Que cae. La cuestión es del tiempo. Si depende de nosotros, si depende de mí, cae, se rompe, se triza el vidrio. Bye, alias JG. Como siempre nos faltó tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Animal Político. Una conducción de Fabricio Villamar.